Bueno, ya hemos hablado suficiente de la matemática, de cómo determinar la fuerza de arrastre de presiones y esfuerzos cortantes. Pero vamos a pensar un poquito en qué significa esto. Cuando usted está en el carro y baja la ventana y saca la mano, si usted pone la mano plana, horizontal, en la misma dirección que va el carro, y si el carro va en una calle plana, usted siente pues el aire a través de su o alrededor de su mano, de su piel, de su skin, ¿verdad? Ahí lo que usted está sintiendo es lo que se llama skin friction o friction drag, ¿ok? Esos esfuerzos cortantes, ¿verdad? En toda su piel. Si esa mano usted la empieza a subir, sus dedos los empieza a subir hacia el frente y la parte más baja de la mano la deja hacia abajo, cierto que que el viento trata de subir la mano. Usted tiene que hacer esfuerzos para dejar la mano, ¿verdad?, en el mismo lugar donde la quería dejar, porque el viento se la trata de subir, le trata de subir el brazo. Ahí lo que usted está sintiendo es pressure drag o form drag, ¿ok? Ambas son fuerzas de arrastre, pero debido a cómo usted está orientando su mano, una de ellas tiene más fuerza de arrastre debido a la presión que, ¿verdad?, está empujando la mano desde abajo, o al skin friction, a la fricción de ese aire pasando alrededor de su mano. Vamos a mirarlo en estas visualizaciones. Si yo tengo que el fluido viene de izquierda a derecha y yo tengo una placa plana orientada con la dirección del fluido, pues entonces, del flujo, perdón, pues entonces esa plaquita lo que está sintiendo es skin friction, esfuerzos cortantes. Alrededor, esfuerzos cortantes multiplicado por área da unidades de fuerza, es la fuerza de arrastre debido a skin friction drag, ¿ok? Eso es lo que estaría sintiendo. Si por el contrario yo cojo esa misma placa y la roto 90 grados y la pongo en contra de la dirección de flujo, pues ese flujo me quiere empujar la placa hacia la derecha y eso es lo que se llama pressure drag. Eso es mucha presión. Y hay, ¿verdad?, una diferencia de presión entre izquierda y derecha y por eso es que se llama pressure drag. O también se le conoce como form drag. Ahí la fuerza de arrastre se debe en su mayoría a los esfuerzos de presión y no a los esfuerzos cortantes. Ya entonces cuando empezamos a hablar de streamlined bodies o cuerpos un poquito más aerodinámicos o hidrodinámicos, entonces se mezclan, ya tienes componentes tanto de skin friction como de pressure drag, ¿ok? En este caso, un cilindro, un airfoil, que es el ala del avión, bolas, esferas, etc. El concepto de streamlining viene de la mano con lo que acabamos de discutir. Volvemos a lo mismo. En este caso tienes la placa plana en contra de la dirección de flujo, lo que crea esas inestabilidades, esos vórtices a la derecha. Y aquí lo que puedes ver es que la fuerza de arrastre, estas barras representan la fuerza de arrastre, la parte blanca de esa barra representa el pressure drag o lo que es debido a la presión o al form drag, lo mismo. Y la parte sombreada es skin friction, fricción de piel, ¿ok? Por los esfuerzos cortantes, esa es la parte sombreada. Ok, lo que acabo de decir, esa placa que está en contra de la dirección de flujo tiene un montón de pressure drag. Al contrario, un cilindrito bien pequeñito, bueno, vamos al airfoil. El airfoil es un cuerpo con streamlined body, por eso es que las alas de los aviones la hacen de manera lo más hidrodinámica posible.
tiene muy poco drag, muy poco arrastre, y la mayoría de ese arrastre se debe a skin friction, ¿ok? De hecho, un airfoil de este tamaño tiene casi el mismo drag que un cilindro muchísimo más pequeño, pero al ser cilindro, como tiene un poco de pressure drag, pues tienen más o menos la misma cantidad de arrastre al final, y es porque no está streamlined, ¿ok? No es hidrodinámico o aerodinámico en el caso de aire, ¿ok? En el caso aquí tengo otro cilindro un poco mayor, pues tiene más o menos el mismo diámetro que el airfoil, pero tiene muchísimo más drag, y es porque no está streamlined como el airfoil, ¿ok? Esa capa límite se separa, hay puntos de separación muy temprano, y todos estos vórtices generan esas diferencias de presión que son lo que causa ese gran pressure drag o form drag, ¿ok? Otro ejemplo, otra visualización de streamlining aquí, placa plana en contra del fluido, tiene aproximadamente un 100% de resistencia. Un cilindro, un 50%. Cuando ese cilindro lo empiezas a poner un poquito más streamlined, como abajo a la izquierda, tienes un 15% de resistencia. Cuando ya lo pones bastante streamlined, tiene un 5% de resistencia. Y noten que esta palabra de streamlined, de hacerlo hidrodinámico o aerodinámico, en inglés dice, se le llama streamlining, y es porque estas líneas de flujo se llama streamlines, ¿ok? Y cuando nosotros desarrollamos estructuras sólidas que modificamos para que esas líneas de flujo, esos streamlines, no se rompan como se están rompiendo aquí y aquí y aquí y aquí, pues eso significa que estamos, ¿verdad?, tratando de que esas streamlines permanezcan, y eso se le llama streamlining a los cuerpos, ¿ok? Así que la fuerza de arrastre, como mencioné unos cuantos slides atrás, es esa suma o esa sumatoria de los esfuerzos de presión y los esfuerzos cortantes. Pero ¿qué pasa? Que en la vida real nosotros no tenemos la capacidad de medir o de calcular la presión en cada uno de esos elementos diferenciales o el esfuerzo cortante en cada uno de esos elementos diferenciales. Así que lo que se ha desarrollado a través de las décadas es el hecho de caracterizar la fuerza de arrastre con un medio multiplicado por la densidad del fluido, el área, voy a hablar de esa área ya mismo, un coeficiente de arrastre y una velocidad característica que muchas veces es la velocidad en el free stream, la velocidad fuera, la velocidad lejos, la velocidad, en el caso de un avión, la velocidad con la que el avión está pues cruising, ¿ok? En cuanto al área, esto dependiendo del cuerpo con el que estamos trabajando, se va a definir el área. En la mayoría de los casos es el área cross-seccional, es el área frontal. El área que si usted se para de frente es el área que usted ve. No necesariamente es el área que todo el fluido está tocando, ¿ok? Este coeficiente de arrastre vamos a hablar en el próximo video, y de la velocidad del free stream pues ya les hablé.